Vamos a ver. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres. Fíjense que menciona 3 veces la palabra 12. 3 veces el número 12. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Recuerden la palabra del Cordero. Ustedes entenderán más para adelante por qué. Y ustedes dirán, pero ovejita del Señor. Y el que Pedro escogió, porque Pablo es apóstol, ¿verdad? Eran 12. Judas murió, luego Pedro mete a Matías y fue contado entre los 12, pero entonces luego el Señor toma a Pablo. Entonces los 11 que quedaban más Matías completan los 12, luego el Señor toma a Pablo, hay 13, está sobrando uno. Pero aquí me dice que en la ciudad, a donde están los 12 cimientos y las 12 puertas, están los 12 nombres de la tribu de Israel y los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Vamos a la Biblia. Hechos capítulo 1, versículo 12 al 26. Vamos a leer todo eso. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas el hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos. Atención aquí. En aquellos días, Pedro se levantó. Retengan esa palabra. Pedro se levantó en medio de los hermanos. Y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en el Espíritu Santo, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, refiriéndose al libro de los Salmos, que fue guía de los que predicaron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén. De tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo en que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección y señalaron a 2. José, llamado Bersabás, que tenía por sobrenombre Justo, y Matías. Y orando, punto, ¿verdad? Punto. Y orando, dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron, memoricen esto también, y les echaron suerte. Y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Aquí nos encontramos con varios problemitas.
¿Será que el ministerio apostólico entonces sigue en pie? Y Matías era apóstol porque lo escogió Pedro y los que estaban ahí. Bueno, lo escogieron, no, tiraron suerte. Fue no sé cómo, si tiraron unos dados, vaya usted a saber. Tiraron suerte, como tiraron suerte los soldados romanos sobre la vestidura de Jesucristo, porque no la querían romper, porque era de un solo hilo. Tiraron suerte y uno se la ganó y se quedó con esa. Así tiraron suerte sobre Matías y José para ver a cuál elegían. ¿Será que ese apostolado es válido porque ellos lo eligieron? Pero entonces la palabra me dice que son 12 apóstoles. Uno de los nombres, uno de ellos no, o Pablo o Matías, uno de ellos dos, no, uno de esos dos nombres no está en la puerta, en una de las 12, de los 12 cimientos de la ciudad, de la Jerusalén celestial. Dice que hay 12 nombres, dice que están los 12 nombres de los 12 apóstoles. Entonces hay 13. Pedro y los hermanos escogieron a Matías y Jesucristo eligió a Pablo. Hay uno que está sobrando. Hay una puerta, hay un nombre de eso que no va a estar en la puerta. ¿Cuál cree usted que es el nombre que no estará en la puerta? ¿El de Pablo o el de Matías? Analice usted. Y creo que como el 70% del Nuevo Testamento lo escribió Pablo. Y de Matías no se vuelve a saber más nunca más. ¿Qué nombre cree usted que estará en la puerta? ¿El nombre de Matías o el nombre de Pablo? Pero vamos a seguir aclarando con la Biblia lo que está pasando. Fíjense en algo. Cuando Pedro da el discurso, la prédica, donde se convierten 5,000 gente, dice que, y Pedro lleno del Espíritu, siempre que Dios está metido en el asunto, la Biblia aclara, y fulano movido por el Espíritu, y fulano lleno del Espíritu, y fulano dijo en el Espíritu. Pero aquí dice, y Pedro se levantó, no, ahí no aparece Dios por ningún lado. Y Pedro se levantó y dijo, varones hermanos, como está escrito en el libro de los Salmos, porque era profecía, como está escrito en el libro de los Salmos que esto iba a pasar, vamos a elegir uno de entre nosotros para que se cumpla la palabra, para llenar ese lugar. Pero Dios no lo mandó a eso. Dios no le ordenó a eso. No se ve, si ustedes lo encuentran por ahí, escríbanmelo en los comentarios, yo lo busco, lo leo y lo estudio. Pero no se ve en ningún lado a Dios dándole orden a Pedro de que haga eso. Ellos se precipitan, él se precipita, que tenía esa mala costumbre él era muy impulsivo. Yo soy medio impulsivo también, tengo ese problema también. Él era medio impulsivo. Acuérdense en cuando le mochó la oreja al que fue, a uno de los que fueron a buscar al Señor preso. Yo me imagino que le mochó la oreja porque el tipo se movió. Porque yo no creo que él le vaya a decir, espérate, no te muevas, que te voy a mochar la oreja nada más, no te muevas, espérate. Él seguro le tiró a mocharle la cabeza. Y el soldado seguro se agachó y al agacharse nada más le llevó la oreja. Cuando ve al Señor, después de la resurrección, cuando ve al Señor asando los pescados de aquel lado, él no espera a llegar en la barca, sino que se tira. Cuando el Señor le aparece en la tormenta, Señor, manda que yo camine. Era impulsivo. Pedro era impulsivo. El hombre, Dios no lo manda a que elija apóstol. Pero si tomamos la regla, si tomamos qué hay que tener en cuenta o qué tomaron en cuenta los apóstoles para hacer a uno apóstol, la misma palabra de Pedro invalida de que puedan haber apóstoles hoy en día. ¿Por qué razón? Porque si José tenía las cualidades para ser apóstol y Matías también, ¿cuál era el problema? Porque no lo eligieron a los dos y ya, mejor. Más personas hay para trabajar en la Grey. ¿Por qué no lo eligieron a los dos? Porque es que no pueden ser 13, ni 14, ni 15. Son 12. Pero a Pedro, Dios no lo mandó a eso. Fíjense que luego de que él, movido por él mismo,
Dice, vamos a elegir uno para que la palabra se cumpla. El que dice el libro de los Salmos, dice que, y cita la palabra y dice, pues para que esto se cumpla, vamos nosotros a elegir uno hoy. Dios nos lo manda, primero. Luego de que toma él la iniciativa de eso, oran todos. Dice que todos oraron a Dios, no él, todos oraron a Dios. Para que en oración preguntarle, Señor, ¿a cuál de estos dos que cumplen? Ellos estaban presentes cuando tú entrabas, cuando tú salías, cuando tú te crucificaron, cuando tú resucitaste, cuando tú ascendiste, estuvieron presentes. O sea, ellos son testigos. Tú y yo no somos testigos de eso. Nosotros somos testigos de lo que Jesucristo ha hecho en nosotros, pero nosotros no somos testigos de esto. Nosotros creemos por fe, prácticamente. ¿Entiendes? Nosotros le estamos creyendo a Pablo, le estamos creyendo a Pedro, estamos creyendo en su testimonio de lo que ellos vieron. Pero usted no vio al Señor cuando ascendió para los cielos. Usted no lo vio cuando lo crucificaron ni cuando resucitó. Usted no vio nada de eso. Entonces, ellos cumplían con los requisitos para ser apóstol. ¿Por qué no lo eligieron a los dos? Pero bueno, fíjense que luego de que ellos oraron a Dios para que Dios le dijese a ellos cuál de José o Matías elegir, Dios no les responde. Dios no les responde, porque Dios no lo mandó a eso. Entonces, como Dios no les responde, Pedro nos dice, bueno, pues como el Señor no dice nada, vamos a esperar a ver si Dios como me habla un día de esto, o le habla a cualquiera de ustedes, o en una revelación, en un sueño, o le hable como cuando le habló, cuando le bajó el manto, que le preparó la mente para que fuese a donde unos gentiles, porque ustedes saben el problema que habían con los judíos y los gentiles, que el judío, para el judío, todo el que no es judío va para el infierno, para el judío. Y Dios, preparándole la mente a Pedro, que era judío, le dice, mata y come con los animales inmundos. No, Señor, yo no he comido nada inmundo, pero que el significado de eso era lo que más para adelante debía de acontecer. Cuando él fue a donde los gentiles, él entendió, entró en la casa de ellos, que un judío no entra en la casa de un gentil, ni matado, no entra. Pero él, acordándose de la visión, cuando el Señor le bajó el manto y le dice, mata y come, no, Señor, yo no como cosa inmunda, no llame inmundo lo que yo santifiqué. Él entendió y entró. Vio, el Señor dio testimonio, derramó el Espíritu Santo sobre esas personas que estaban ahí y él entendió. Él no acordándose de eso, ni siquiera, él no dijo, bueno, déjame esperar hasta que el Señor me revele, hasta que el Señor no hable, o vamos a seguir orando hasta que Dios responda. No. Como Dios nos responde la oración, ¿a cuál de los dos vamos a coger? Pues vamos a tirar suerte entre ellos dos. Y vaya usted a saber, no sé, si tiraron unos dados, o vaya usted a saber cómo hicieron ellos. Una lotería. Y el que se sacó el boletico fue Matías. Pero la palabra me dice a mí que en el muro de la ciudad tenían los 12 cimientos con 12 nombres de los 12 apóstoles. Aquí está la palabra clave, del Cordero. Del Cordero. A Pablo lo eligió el Cordero, Jesucristo. A Matías lo eligió una lotería. No sé, usted no tiene que estar de acuerdo conmigo, no es obligado. Pero yo lo estoy citando la palabra. Para mí, Pablo es el número 12, no Matías. Para mí, el nombre que va a estar en esa puerta, en esos cimientos, es el de Pablo, no el de Matías. Usted es libre de creer lo que usted quiera. Aquí yo puse algunas anotaciones por si se me olvidaba. Fíjense que no dice que Pedro, lleno del Espíritu, se levantó y habló, como sí lo dice cuando él predicó. Ok, eso no se me olvidó, se lo dije. Ok. El hacer discípulo, ok. El hacer discípulo era trabajo de los apóstoles. Acuérdense que el Señor le dijo, no a Pedro solamente.
Y le dijo, id y predicad a todos. Id y predicad a los 12 apóstoles. Id y predicad el evangelio a toda criatura, a toda lengua, a toda nación. Ser discípulos en todas las naciones. El hacer discípulo era trabajo de los apóstoles, pero el elegir apóstol estaba reservado solo para Cristo. Ustedes no me eligieron a mí, sino que fui yo quien lo elegí a ustedes. Recuerden esa palabra de Cristo. No me acuerdo el versículo, pero acuérdense que esas palabras. Jesucristo lo dijo, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes, yo los elegí a vosotros. El hacer discípulo era trabajo de los apóstoles, el elegir apóstoles era exclusivamente trabajo de Jesucristo. Juan, capítulo 15, verso 16. Lo anoté aquí, gloria a Dios, no me acordaba que lo tenía. Juan, capítulo 15, verso 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. No me acordaba, lo tenía. Ahí está, lo pueden anotar y después ustedes lo buscan. Mateo capítulo 28, versos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que le ordena el Vaticano. ¿O no? Me equivoqué a propósito de nuevo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ir por todo el mundo y hacer discípulos. Ese era el trabajo de ellos. No elegir apóstol. A Pedro nadie lo mandó a eso. Quiero que mediten en esto. Si rezar y orar es lo mismo, ¿por qué cuando oran para que Dios diga, por qué cuando ellos oran para que Dios diga cuál elegir, no dicen Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, etcétera, etcétera, etcétera? Debieron de dar una rezadita ahí a ver si Dios hablaba. ¿Por qué en vez de orar, mejor no se pusieron a rezar a María, aprovechando que la tenían ahí cerca? ¿Por qué no se le ocurrió a María completar el número de los 12 apóstoles? ¿Y por qué luego de que señalaron a 2 y no se ponían de acuerdo a cuál elegir, por qué no le preguntaron a María para que ella eligiera? ¿Por qué Pedro no eligió él? Ya que él era el Papa, ¿por qué él no eligió él? Y finalmente, ¿por qué si Dios no responde la oración, buscan alternativa para hacer lo que quieren? Reflejo de nosotros. Muchas veces yo quiero que Dios me hable, pero Dios, ¿tú quieres que Dios te hable? Lee la Biblia. Pero como la Biblia no dice lo que él quiere escuchar, por lo regular en la iglesia evangélica pasa esto. El hermanito, como lo que dice la Biblia no es de acuerdo a lo que él quiere, entonces va donde otro hermanito por allá, que él dice que Dios le habla y que el Espíritu le habla, para ver si ese hermanito le dice a él lo que él quiere escuchar. Si ese hermanito le dice a él lo que él no quiere escuchar, entonces va a otra iglesia otro día, a otra campaña, a ver si aparece, hasta que aparezca uno que le diga lo que él quiere escuchar. Y cuando ese aparece, entonces dice, ya me habló Dios. Ay, gloria a Dios. Pero nada, ¿qué se va a hacer? Número 5. Este video está muy cargado de información. Yo creo que sería bueno que el que lo vea entero, luego, no tiene que ser el mismo día, lo repita otra vez. Porque cuando los videos tienen mucha información muy pesado, yo por lo menos lo escucho 2 veces y hasta 3 veces. No sé si que yo soy medio lento tal vez, sí, pero bueno, un consejito. Número 5. Él dice que él quiere que seamos de Cristo como una joven virgen y no como una prostituta de una secta a otra. Vamos a ponerlo para que ustedes lo escuchen de su propia palabra. Dice que él está celoso, que no es del diablo, son celos de Dios. Estoy aquí por amor a mi Dios, a quien le sirvo.
como sacerdote del Dios Altísimo. Pues los he ofrecido a Cristo como una joven virgen. Porque yo quiero que ustedes sean de Cristo como una joven virgen y no como una prostituta que anda de una secta a otra, a otra, a otra. Fíjense como él, cada vez que la señora termina de leer, él repite, que no sé por qué hace eso, es una pérdida de tiempo. Él repite lo mismo que ella acaba, le quita el micrófono, no la deja que diga ni siquiera 5 palabras juntas, le quita el micrófono, repite lo mismo que ella leyó y al final le pega lo de él. Yo le he ofrecido a ustedes a Cristo como una joven virgen y no como una prostituta que anda de una secta a otra, ya eso se lo pegó él. Ahora bien, la Biblia habla de la prostitución espiritual. La Biblia habla de la fornicación espiritual, pero no es lo que él dice. La fornicación, la prostitución espiritual, no es andar de una secta a otra, a otra, a otra, a otra. Vamos a ver qué dice la Biblia que es la prostitución. Lo primero es cuando una iglesia se prostituye. Esto va a estar largo, pero es necesario. Este video es para los que quieren datos y luego usar su propio razonamiento y tomar su propia decisión. Necesito darle muchos datos. Segunda de Reyes, capítulo 23, versos 4 al 7. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón. Fíjense que había un utensilio que lo habían hecho para dedicarlo a Acera. Eso era una diosa, una estatua de una mujer. Lo mismo que en la iglesia católica hoy en día, lo único que le ponen María. Y hoy en día, en la iglesia católica romana, hay muchísimos utensilios, objetos de culto que no son para Dios, ni son... pero bueno, hablaremos de eso luego. Para Acera, Baal, Acera y para todo el ejército de los cielos, refiriéndose a los ángeles, a Miguel, etcétera, etcétera. Y los quemó fuera en Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar la ceniza de ellos a Betel, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puestos. La palabra idólatra, recuérdenla, que va empatada con la fornicación espiritual y la prostitución espiritual. Hizo llevar la ceniza a Betel y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Asimismo, a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna. Recuerden esto, al sol y a la luna. Y a los signos del zodíaco y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Acera, vuelve y repite. Hizo sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además derribó los lugares derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera. Además, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera, la diosa pagana. Esto es prostitución. No lo que dijo él. Aquí en la Biblia. Esto es prostitución. Prostitución idolátrica. Vamos
a no quedarnos con un solo punto. Vamos a seguir poniendo columna. Ezequiel, capítulo 16, del verso 6 al 35. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia. Esto es Dios hablando. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tu sangre te dije, vive. Sí, te dije, vive. Cuando estabas en tu sangre, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi mano sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua, y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos, collares en tu cuello, joyas en tu nariz, zarcillo en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Palabra no le suena. Hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse en ti, dice Jehová el Señor. Punto. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras, y tomaste de tus vestidos, y te hiciste diversos lugares altos, y fornicaste sobre ellos. Fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido, ni sucederá más. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre, y fornicaste con ellas. ¿Está quedando claro lo que es la fornicación? Y te hiciste imagen de hombre y fornicaste con ella, y tomaste tus vestidos de diversos colores. Cuando él habla de los lugares altos, es una costumbre que viene desde Babilonia, de hacer altares en lugares altos, en montaña, en cruces de camino. Eso se practica todavía hoy. Ustedes han visto altares en cruces de camino, bienvenido a la virgencita del qué sé yo dónde. En los montes, en los lugares altos, hacen altares. Y te hiciste imagen de hombre y fornicaste con ellas, y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste. No sé si ustedes han visto una virgencita que cogen y le ponen un vestido y la visten y la pasean. Y la cubriste, y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. Esta costumbre de esta gente de coger esas imágenes, coger de ropa y hacerle vestido, vestirlas, quemarle incienso. Ustedes saben, ustedes han visto eso. ¿Dónde ustedes han visto eso? Mi pan también que yo te había dado, mi pan, Dios hablando,
mi pan también que yo te había dado, la flor de harina, el aceite y la miel, con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable. No sé si esa imagen, traten de hacerse la película, mientras yo lo voy leyendo, traten de hacer una imagen mental de lo que ellos están haciendo. Frente a la imagen, el pan, ofreciéndolo, poniéndole el incienso, y miren a ver si en la misa no hacen eso. Lo único es que en el nombre donde dice Acera, ponen María, donde dice Baal, ponen Jesucristo, cambian los nombres, pero las estatuas lo mismo. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habían dado a luz para mí y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. ¿Eran poca cosa tus fornicaciones? Le pregunta el Señor a este pueblo. ¿Eran pocas tus fornicaciones para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda que en el fuego consumías? Esta gente llegaron a un punto donde ellos mataban los hijos de ellos, los degollaban, los desangraban y los quemaban como ofrenda a los ídolos. Hasta ese punto llegaron. Ofrenda que el fuego consumía. Y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones, no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre, y sucedió que después de toda tu maldad, ay de ti, dice Jehová el Señor. Te edificaste lugares altos y te hiciste altar en todas las plazas, en toda cabeza de camino edificaste lugar alto e hiciste abominable tu hermosura y te ofreciste a cuantos pasaban y multiplicaste tus fornicaciones y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, gruesos de carnes, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Por tanto, he aquí que yo extendí contra ti mi mano y disminuí tu provisión ordinaria y te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos que te aborrecen, la cual se avergüenzan de tu camino deshonesto. Fornicaste también con los asirios por no haberte saciado, y fornicaste con ellos y tampoco te saciaste. Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos, y tampoco con esto te saciaste. Cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor. Habiendo hecho todas estas cosas,